empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional, en cada calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Les habla el pastor consejero de familia Renzo Ortiz de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza La Unión, donde estamos agradecidos con Él, porque gracias a Él somos lo que somos. Y hoy podemos decir confiadamente que nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia está en las manos de Él. Así que bienvenidos, bienvenidas en los diferentes lugares que nos escuchan, nos ven por los diferentes medios de comunicación, donde nos puedes ver y escuchar también por Noticias La Unión, por YouTube, y que hoy podamos decir, cada 8 días tenemos una cita en este tu programa Construyendo Familias Sanas, en el cual nos puedes ver por el canal comunitario de acá en nuestro municipio, Canal 8 Comunitario La Unión, sábados a las 3:30 de la tarde. Y sé que nuestras vidas, en todo nuestro ser, está cambiando. Así que preparémonos para que juntos compartamos en familia y recuerda nuestro lema: hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer. Y qué mejor que comenzar con la tuya, con la mía, con toda la nuestra. Hoy vamos a estar compartiendo y vamos a estar fortaleciendo esos vínculos de relación, de firmeza, de amistad entre padres e hijos. Y hoy vamos a estar mirando cómo ejercer la autoridad con inteligencia en la familia. Quiero que lo volvamos a repetir entre todos. Cómo ejercer la autoridad con inteligencia en la familia. Vamos a hablar de responsabilidades, de derechos, de deberes, de quién en el momento de accionar, quién es el más responsable en el uso de la personalidad de lo que nosotros ya somos. Así que, sin más preámbulos, comencemos a ejecutar bien en realidad lo que vamos a hacer. Cuando hablamos de poder y autoridad al lado de nuestra familia, siempre va a haber un punto de falencia. Y esa falencia es quién ejerce el poder, quién ejerce la autoridad, pero entender varias razones. Todo grupo humano, todo hombre, toda familia, necesitamos de un orden jerárquico para poder sobrevivir. Que a uno no nos gusta, podrá pasar. El poder de un rol que se desempeña para poder organizar a la persona que hace parte de nuestras vidas y poder entender que somos una familia en unidad, en grupo y en amor. El poder no necesita que se compartan las metas, sino que se obedezcan las metas. Porque ¿de qué sirve haber disciplina, normas, reglas, metas a nivel familiar si no se cumplen? Otro factor: mientras que los padres tengan influencia sobre algunos hijos
más que a los otros, siempre va a haber un desequilibrio y no vamos a poder hablar de una autoridad bien ejercida con inteligencia para la familia. Definamos algunos conceptos. ¿Quién ejerce la autoridad allá en tu casa? Tal vez hoy, por primera vez, segunda vez, no sé cuántas veces, estás escuchando hablar de cómo ejercer la autoridad. Autoridad no es esto. Autoridad es usar el cerebro con la capacidad mental, espiritual, física y mental para poder que haya un orden de un complemento en lo que somos. Como tarea hoy podemos entender cómo es el cuidado amoroso y persuasivo de un mundo lleno de valores, donde un mundo dado de valores de libertad, y que hoy podamos decir, eso es uno de los tantos recursos que necesitamos para fortalecernos. Cuando hablamos de ejercer la autoridad, podemos decir que una autoridad mal ejercida, mal entendida, se convierte en una dictadura. Y por eso es que estamos viendo hoy lo que estamos viendo. Estamos encontrando de paternalismo, de otras formas de practicarla y de cómo impiden el uso normal de una sola persona para que sea responsable. Porque como seres humanos, dentro del fortalecimiento familiar, mientras que el ser humano no asuma la responsabilidad de lo que él o ella es, siempre va a haber un causante a lo externo de lo que yo soy. Cuando hablamos de la familia, dentro de todo este plano, tenemos que identificar, evaluar cómo estoy yo. Ese es uno de los tantos propósitos que tenemos en Construyendo Familias. Porque no es la familia de allá, en mi familia, en mi casa, en mi hogar, en mi matrimonio. Es poder ejercer el rol que a ti te tocó como papá, como mamá, como hijos. Hay tres tipos o tres modelos de padres, como los quieramos llamar. Número 1, el padre o madre agresivo o autoritario. Número 2, el padre o madre pasivo o permisivo. Y número 3, el padre o madre enérgico. ¿Cuál de esos tres eres tú? ¿Agresivo o autoritario? ¿Pasivo o permisivo? ¿O un padre o una madre enérgico? ¿En cuál de esos tres posiciones te encuentras tú hoy? Yo quiero que entendamos hoy que si estamos construyendo familias sanas, yo tengo que identificar primero el tipo de identidad de lo que yo soy. Porque mientras que yo no sepa quién soy yo, no voy a poder tener un control masivo a nivel familiar. ¿Cómo andas tú de autoridad ya en tu casa? Estoy hablando de un preámbulo, de una introducción para poder entender cómo ejercer la autoridad con inteligencia en medio de la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras que yo use la autoridad no con inteligencia, hay una catástrofe en medio familiar. Y por eso yo te quiero preguntar hoy, ¿cómo estás tú para ejercer la autoridad en medio de tu casa? ¿Quién es el que ejerce la autoridad? ¿Te has ganado la autoridad? ¿Te has ganado el respeto? Porque si tú quieres que te respeten, entonces comienza a respetar. Si tú quieres que te amen, entonces comienza a amar. Si tú quieres que te perdonen, entonces comienza a perdonar. Hoy es un llamado a la familia, a ese núcleo familiar. Miremos un concepto claro. Las reglas firmes más el afecto parece, entre comillas, ser una fórmula médica que puede cambiar acá. Pero no queremos establecer parámetros de que esas fórmulas sean así.
porque cada uno de nosotros somos diferentes, somos vulnerables. Ahora, la autoridad bien ejercida transmite seguridad a nivel familiar. ¿Quiénes son los primeros que van a obtener ese recibimiento? Pues nuestros hijos. ¿Dónde comienza esa seguridad? En ti como papá, en ti como mamá. La inseguridad es la debilidad de nosotros los seres humanos para no saber ejercer una autoridad propia. Y eso es una de las debilidades en las cuales nosotros tenemos que entender. Hablemos entonces de la autoridad compartida. El padre y la madre siempre, escucha, siempre van a poder ejercer con la autoridad desde su modo peculiar para poder entender la forma complementaria desde el papel que le tocó a cada uno como protagonista. Miren la identidad que estamos dando en el rol familiar. Papá, mamá. Principio de Dios para nuestras vidas. Si dos no se ponen de acuerdo, no podrán caminar. Mira, dos. Queremos cumplir ese principio de Dios en nuestras vidas. Pero si papá y mamá no se ponen de acuerdo para guiar por un buen camino a los hijos, que son el fruto del amor de esa pareja, ¿qué se espera de los demás? Podemos decir que ambos deben de procurar y deben de ser responsables en el aumentar el prestigio tanto del uno como el otro. ¿Tú te imaginas la posesión de lo que estamos hablando? Esa autoridad legal, esa autoridad bien ejercida, con ese rol que te tocó como papá o mamá, y que podamos decir cómo se van a sentir de satisfactorio nuestros hijos cuando ven, cuando escuchan, cómo reafirman esa autoridad y pueden favorecer el proceso educativo de crecimiento personal para esos hijos. ¿A qué hago referencia? Que hoy nosotros los padres queremos nuestros mejores hijos. Pero yo te digo algo, allá donde tú estás, donde me estás escuchando, me estás viendo, no sé, por los diferentes medios de comunicación, mientras que tú no tengas una identidad clara de lo que tú quieres ser y no sepas para dónde vas, no esperen que tus hijos vayan detrás de ti. Porque hoy se camina, claro, así se camina, pero muchos no saben para dónde caminan y para dónde van, porque no tienen una meta, porque no son objetivos, porque no son claros en lo que quieren en su identidad particular. Ahora, si tú y yo como papá, hagámonos una pregunta hoy. Si tú no sabes qué es autoridad y no caminas en la autoridad, ¿por qué cuestionas entonces la autoridad? Si es el punto de partida en el cual estoy haciendo hoy. Miremos algo. La autoridad se hace crítica cuando no es auténtica, cuando no es genuina, cuando no es original, porque se convierte en un sí de sí mismo. Alguien dijo un día, las reglas son para cumplirlas, y estoy de acuerdo. Las reglas son para cumplirlas. Pero viene un desafío. Comienza tú por cumplir las reglas. Porque si los demás quieren que se cumplan, yo soy el primero que debo de ejercer la autoridad cumpliendo dichas reglas. Se discute cuando el ejemplo vivo no se sigue por las palabras y dicen y no hacen. Es que es muy bueno decir, hagan. ¿Y por qué no decimos a partir de hoy, hagamos? Te estoy dando armas para fundamentar la estructura familiar y puedas ejercer la autoridad en medio familiar. Como instancia te estoy diciendo, se hace hoy en este día, todo es un problema obedecer. Cuando no se ha tomado la capacidad
y el formato en la libertad de ser responsable. Por eso es que estamos viendo hoy niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin carácter. Todo el mundo quiere que le obedezcan, pero la primera autoridad divina es Dios. La segunda autoridad es esos padres que Dios ha colocado para con nuestras vidas. Por eso, papá, mamá, si ejercemos la autoridad de la mano de Dios, vamos a tener unos grandes y muy buenos hijos para un mañana como tal. ¿En dónde implica todo esto? Es difícil la autoridad, es difícil la obediencia, cuando se falta en amor, en comprensión, como se sienten como una forma de un cumplimiento más. Ahora, ¿hasta dónde se te han permitido a ti ir y bajo qué parámetros y bajo qué fundamentos? Porque es muy bueno decir, ellos son el reflejo de mi vida. Y si tú sembraste una buena semilla, entonces ese gran fruto sí es el reflejo de tu vida. Yo estoy hablando de la identidad del ser. Y eso es lo que yo quiero que tú identifiques hoy, más que ayer. Hoy se problematiza más la autoridad cuando el que obedece ve el fruto de la obediencia, pero del que no obedece, cómo pierde el sentido de la vista de lo que quiere hacer. Determinemos hoy. Si mi identidad es plena, clara, segura y confiada, entonces tú no tienes por qué tener temor de lo que hay en tu vida, porque tú ya sabes quién eres, porque tú ya sabes que tienes una identidad propia. La falta de autoridad es reconocer tus propios y paternos errores. Hay algo dentro de la identidad de nosotros los seres humanos. Mientras que nosotros los seres humanos, en primera persona, yo no reconozca lo que yo soy, cómo soy, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis errores, cuáles son mis fortalezas, yo no voy a saber quién soy yo. Estoy hablando de una paternidad a nivel de núcleo familiar para poder ejercer la autoridad con inteligencia en medio de la familia. Porque cuando tú conviertes tu casa en una dictadura, se pierde el enfoque de lo que se es. Por eso los hijos necesitan de autoridad para poder tener un desarrollo equilibrado para un mañana. Y que un día esos hijos puedan decirte, llamarte y decirte, papá, mamá, hoy soy lo que soy. Primero a Dios, porque Dios es el centro de todo. Y segundo, gracias a ti, papá y mamá, porque han estado conmigo toda la vida. La ausencia de la autoridad desconcierta a los hijos. Mira eso tan tremendo. ¿Cómo queremos hijos perfectos? Y no los van a ver. Pero ¿cómo vamos a encontrar hijos bien direccionados si el papá y la mamá ni siquiera se ponen de acuerdo para caminar? Estamos hablando del fortalecimiento familiar para ejercer la autoridad con inteligencia y tú puedas entender todo esto. La ausencia de autoridad en una casa, eso tiene que producir un efecto contrario a lo que yo pienso. Cuando hablamos de estudios, muestran que los niños más estables y felices han sido generalmente educados por padre con autoridad. Que un día esos hijos puedan decir, papá, mamá, gracias. Y quiero enseñarte algo como constructor de familias. Mira, traer un hijo al mundo es muy fácil, porque eso es parte de la creación de lo que Dios hace para con nosotros. Y por eso ustedes, mujeres, madres, son bienaventuradas
en el cual sus vientres han sido escogidos para traer ese niño, esa niña a este mundo. Pero solas no pueden engendrar. Necesitan de ese hombre que sea el complemento de su vida y así, con bendición de Dios, puedan crear y fortalecer y traer una nueva criatura a este mundo. Ahora, que un acto de placer en el momento, no se les puede olvidar las responsabilidades, las demandas, los compromisos, todo lo que podemos establecer a nivel de núcleo familiar. En otras palabras, podemos decir, no es solamente que el niño venga a este mundo, sino cómo me voy a preparar, a equipar para dar lo mejor de mí hacia ese niño. Porque mira lo que estamos hablando. Estamos hablando que en contrastes, hoy conocemos muchos niños y niñas cuyos padres le dejan hacer lo que los niños digan. Y que hoy esos padres se sienten desdichados porque no ven la obediencia de los hijos hacia ellos. Pero tú como papá y mamá enseñaste principios, enseñaste valores. Entonces no le exijas a tu hijo que sea hoy lo que tú quieres que sea, sabiendo que no enseñaste en él en un mañana. El que sabe sembrar, sabe que recoge. Si tú sembraste autoridad con inteligencia, espera el resultado. Estos niños generalmente quieren y buscan que sus padres tengan límites. Entonces podemos concluir en que la autoridad tienen autoridad los padres cuando van adquiriendo prestigio y se muestran. ¿Dónde se enfoca esto? En una capacidad de dominio, en una disposición de ayuda y de unas actitudes razonables. ¿Dónde enmarca todo esto? En lo que tú ya eres como ser humano y como persona. El prestigio se gana. ¿Sí escuchaste? El prestigio se gana. ¿Y cómo se gana ese prestigio? Por nuestro modo de ser, por nuestra forma de reaccionar en el momento y por las formas que usamos al exigir. Papá y mamá son los que enmarcan el estilo familiar para las generaciones que habrán de venir en un mañana. ¿Qué le esperan a las familias en un mañana? Con todo lo que estamos viendo, escuchando y cómo la falta de responsabilidad a nivel familiar se está desintegrando como tal. Que hoy nosotros podamos entender, Dios, perdóname, perdónanos y ayúdanos, porque hemos dejado de hacer y de cumplir el mandato divino. Tenemos que ser responsables en cuidar nuestra familia, nuestra casa. Dios nos mandó fue a cuidar y a proteger y a enseñar, fue la familia que hoy tenemos. Así que espero que hoy estés allá construyendo, edificando y poder decir en mi corazón, voy a ser determinante para lo que viene de aquí en adelante. Nunca es tarde para comenzar. Si tienes que ser un padre hoy, hazlo. Determina en tu vida. Y sé que de la mano de Dios, tú y yo vamos a poder seguir adelante. Pero mientras que Él camine en la mitad de nosotros dos y esté en el corazón, mi casa, mi familia, mi hogar, mi matrimonio y todo el núcleo familiar va a estar bien fundamentado. Vamos a ver una reflexión, un video para el alma, de cómo ejercer la autoridad, de cómo fortalecer, de cómo hoy ver que esas debilidades se van a convertir en fortalezas y juntos seguimos construyendo familias sanas para el mañana. La familia es el núcleo primordial en el desarrollo de cada persona. A través de ella
se aprenden los valores esenciales para enfrentar los desafíos y exigencias que nos depara la vida. Los lazos que se crean con cada miembro del núcleo familiar, ya sean padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, son imposibles de romper. Recuerda que la familia siempre estará para apoyarte en cada decisión que tomes, en las buenas y en las malas. El valor de la familia surge cuando cada integrante comprende y desarrolla el rol que tiene dentro del núcleo familiar y trabaja en el progreso y bienestar de los demás. No existe la familia perfecta, pero sí existen aquellas que luchan y trabajan todos los días en resolver cada desafío que se les presenta. Recuerda, toda familia que permanece unida es feliz. Seguimos una vez más construyendo familias sanas para el mañana. Entender el propósito. Estamos compartiendo hoy cómo ejercer la autoridad con inteligencia en la familia. Esa es nuestra meta. Sembrar, crecer, fortalecer y en un mañana recoger un gran fruto a nivel familiar. ¿Cuál es entonces esa capacidad de dominio? Se define como mensajes claros y breves con un tono de voz agradable. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo transmites tú el mensaje? ¿Así? ¿O con una voz suave y aludible y entendible para poderlo ejecutar? Ejemplos. Lávate bien las manos, come bien, huele rico, qué sabroso. Es hora de ir a dormir. Mira el tono. Si yo utilizo un buen tono en ese mensaje claro, entonces yo voy a poder tener como segunda instancia una disposición de ayuda. ¿Bajo qué parámetros? Cuando damos explicaciones sobre los límites y el porqué de ciertas normas. Ejemplo, tú mandas a tu niño a lavar las manos, pero no le dices del por qué se debe lavar las manos. Él lo vuelve más como costumbre y no como una falta de aseo personal. Cuando tú le haces partícipe y le dices, tú y yo somos colaboradores de todo el entorno familiar, cuando podemos decir, yo te felicito porque obedeciste el mandato de ser. Mira todo lo que estamos haciendo en el entorno, cómo fortalecer para crecer a nivel familiar y poder entender. Y número 3, las actitudes de nosotros los seres humanos cuando son razonadas. ¿A qué hace referencia? Damos explicación, motivos y razones a lo que sucedió. Mira, quiero que entiendas algo. El problema hoy no es decir, así soy yo, ¿y qué? No. El problema hoy de los seres humanos es que les cuesta reconocer quiénes son. Escúchalo. Ese es uno de los tantos problemas. Les cuesta reconocer quiénes son. ¿Dónde queremos llegar al final de cómo ejercer esta autoridad? Que usted tenga metas claras para poder, por medio de la autoridad, saber seguir dirigiendo a la familia, para gobernar bien la casa. Porque unos pueden estar en el máximo límite del cumplimiento de lo que estamos haciendo, y yo felicito a esas familias enteras que lo han dado el todo por el todo para que esos hijos crezcan como deben de crecer. Si tú estás fortaleciendo
tu familia, porque encontraste unas debilidades, no desmayes, lucha, persevera, sé constante. ¿Entienden algo? Cuando yo expreso lo que yo soy, entonces yo puedo decir, hijo, hija, si te equivocaste, ven, yo te enseño para que no te vuelvas a equivocar. Todos en esta vida tenemos que ser corregidos, todos. Uno de ellos, entre todas estas razones, es que nosotros queremos que nuestros hijos sean como nosotros. Entonces tú y yo, escucha, tú y yo tenemos que comenzar por ser íntegros. Hablemos con la verdad, seamos honestos, seamos transparentes, hablemos del amor, hablemos de la relación, de la comunión, y vamos a poder entender todo este margen en el cual estamos haciendo. ¿Cuáles son los errores entonces más frecuentes que suelen cometer los hijos? Algunos de tantos. ¿Qué hacen? ¿Qué pasan cuando dejamos que nosotros como padres, los hijos hagan unas cosas diferentes? Cuando nosotros los padres nos dejamos llevar por el corazón y no por corregir, por no pasar un mal rato, y nos convertimos en personas permisivos. Mira esto, ¿cómo es que por yo saltar la autoridad, yo dejo hacer a mi hijo lo que él quiere hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos entender en todo esto lo que estamos haciendo? Otro error, la falta de coordinación entre los padres. Cuando el hijo dice, entonces ¿a cuál de los dos le hago caso? Sí es, pasa, y va a seguir pasando. Una falta de coordinación entre ambos produce un malestar en el corazón de los hijos. ¿A cuál de los dos le hago caso? Otro error, ceder a un hijo después de decir no. Papá, mamá, si tú dijiste no o dijiste sí, cumple esa palabra. Pero eso es un error de nosotros, siempre va a haber. Por la mañana decimos sí, por la tarde decimos no, y esto va a traer causantes, porque eso muestra una falta de identidad en lo que yo quiero ser. ¿Bajo qué parámetros? Mira, los niños son persistentes y van a querer algo de ti, y tú te cierras y dices no, no y no, y viene el niño, llora, patalea, grita, llama la atención, y tú por verlo en esa acción, lo primero que dices, bueno, hazlo. ¿Dónde está tu carácter? ¿Dónde quedan tus principios? ¿Será que estás ejerciendo bien la autoridad a nivel familiar? No. Por eso es que los niños hoy hacen lo que hacen, se comportan como quieren, porque nosotros los padres hemos sido muy permisivos, y por eso es que ellos hacen lo que ellos quieren hacer. ¿Para qué bien, para qué común acuerdo si a veces nos saltamos la autoridad como tal? Otro error, recurrir al grito más que a la obediencia. Casas que todo es gritos, todo es peleas. No pueden decir, por favor, gracias, perdóname. Todo es gritos. Y mira, ¿qué hacen los hijos? Cuando un hijo te dice, mamá, papá, no griten, que no es necesario que griten. ¿Cómo se sienten? Estamos hablando de una identidad propia como seres humanos en lo que estamos haciendo para ejercer bien a nivel familiar la autoridad bien fundamentada con inteligencia. ¿Qué estamos entendiendo hoy? Dentro de todos esos errores que vemos, que encontramos hoy, podemos decir que hay unas actuaciones concretas y positivas. ¿Dónde lo hacemos? Cuando yo tengo objetivos claros,
cuando yo enseño con claridad cosas concretas. Observa esto. Cuando tú quieres transmitir o decir algo, pero hablas tanto que no dijiste nada, llega el niño o la niña y dice que yo no entendí. Y dice la mamá o el papá, ¿cuántas veces hay que repetirte lo mismo? Pero yo te pregunto a ti, mamá o papá, ¿fuiste claro, fuiste oportuno en el momento preciso de transmitir lo que tenías que decir? ¿Por qué? Porque si tú no das tiempo para el aprendizaje, no esperes que tu niño camine sabiendo que todavía está gateando. ¿Cómo hago referencia yo a esto? Valora siempre los intentos y esfuerzos que ellos están haciendo para mejorar. Si tú eres de los que a todo momento estás diciendo, mis hijos son malos, mis hijos no van a cambiar, mis hijos esto, estás mal. Porque entonces, ¿qué fue lo que tú sembraste una vez en tus hijos? El que siembra buenas semillas recoge un gran fruto. Y así ellos crezcan y hagan cosas diferentes a lo que tú sembraste, pero que ya por su uso de razón, de personalidad, ellos sepan lo que dará de traer la propia vida para con ellos. ¿En dónde surge todo este margen? Que nosotros debemos de dar ejemplo para tener fuerza, moral y prestigio ante lo que estamos viviendo. Que nosotros podemos tener que aprender hoy a confiar más en nuestros hijos. Eso es confiabilidad. Eso es poder decir, voy a saber ejercer, pero voy a actuar y voy a dejar de echar tanto discurso. Mire, hijos que dicen hoy, mamá, otra vez lo mismo. Tú y yo como papá, como mamá, vamos a tener que cambiar nuevas estrategias, porque no importa la edad que tengan nuestros hijos, mientras que estén bajo nuestra cobertura familiar, las reglas, las normas y la autoridad la ejercen los padres. ¿Cómo ceder entonces a lo que estamos viendo hoy? ¿Quién controla? ¿Quién direcciona en tu casa? ¿Tus hijos o tú? Yo doy gracias a Dios y bendigo grandemente a esas madres cabeza de hogar. Dios les dé sabiduría grande, pero grandemente, porque les toca ser padre, mamá, ama de casa, trabajar, enseñar, educar, proteger a esos hijos. Por eso, hijos, aprende a honrar y a valorar a esa madre. Mientras que el ser humano no reconozca sus errores propios, entonces no va a poder hablar de identidad. Para tener autoridad positiva se requiere dos cosas: amor y sentido común. Junte esas dos cosas. El que siembra para bien, recoge para bien, pero el que siembra para el mal, recoge para el mal. Así que no le exijas a tu hijo lo que él no sea capaz de dar. Los parámetros, las reglas, es lo que vamos a determinar. Hablemos un poco del amor y del sentido común. A veces nos toca tomar decisiones en nuestras vidas y que son dolorosas. Y más cuando trabajamos a nivel interior y en un abrir y cerrar de ojos se puede echar a perder lo que se construyó adentro de la casa. ¿Cómo poder entender ese sentido común que hace que se aplique para el fortalecimiento técnico adecuado en el momento preciso? Papás, mamás, no corrijas con rabia, porque duele más una corrección con rabia que una corrección con sabiduría, con disciplina, para poder fortalecer.
¿En qué entonces consiste una obediencia? Todos nosotros queremos que nos obedezcan. Todos. Somos seres humanos. Hablamos de obedecer, de sujeción, de autoridad, de tantos componentes que estamos hablando de la responsabilidad. Pero a nosotros los seres humanos nos cuesta vivirlo porque somos egoístas. Porque mientras que tú no seas consciente en aceptar, en realizar las decisiones que tienen que ver con la autoridad de tu vida, tú no eres uno más de las personas que te va a costar ser obediente. Para que la obediencia pueda ejercitarse, la autoridad debe de ejercerse. Ojo a ese punto de parámetro. Para que la obediencia pueda ejercitarse, la autoridad debe de ejercerse. Hagamos, construyamos, edifiquemos, pero que podamos decir hoy que la obediencia y la autoridad van de las manos. La niñez, los primeros 3 años, es aquí donde vamos a empezar a enseñar principios, valores. Esa es la importancia de que hoy los padres se unan para poderse fortalecer en todo lo que van a hacer. Para poder obedecer hay que saber hacer, porque hoy muchos hacen, pero hacen lo que quieren. Lo hacen a su manera. ¿Por qué? Porque no tienen un bien común. Para que se obedezca es importante que nosotros demos una información clara, en el momento oportuno, que esté apoyada, que reconozcamos esos esfuerzos y que podamos decir que lo que se ordena se debe de cumplir. Demos una aplicación final entre tú y yo. Quiero volverte a hacer la pregunta cuando iniciamos el programa. ¿Quién ejerce la autoridad con inteligencia en medio de tu casa? Si es que hay quien la ejerza. ¿Quién es el que direcciona los parámetros? Ahora, ¿tú defines realmente las reglas que sí se tienen que cumplir? ¿O tú eres del que negocia las reglas? A veces tenemos que imponer castigos, y castigos que ellos se los ganaron. A veces dar órdenes cuesta, porque no sabemos transmitir una orden. Entonces la autoridad en la familia debe de entenderse bajo 3 parámetros. Manifiéstate en amor, manifiéstate en dedicación y manifiéstate en una forma de servicio. Solamente entiende estos 3 parámetros para poder entender lo que vamos a hacer. Basado en ese fundamento, hay 5 planes de acción para ejercitar y para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Porque yo no quiero un seminario más, yo no quiero un taller más. Yo no quiero que usted y yo nos encontremos un día y usted me diga, me gustó lo que usted enseñó de cómo ejercer la autoridad, cómo ser inteligente a nivel familiar. Quiero que usted hoy reflexione, capacite y podamos decir, voy a implementar un plan de acción. Número 1, siempre estén de acuerdo los 2. Número 2, ponga las normas claras en su casa. Número 3, procure mandar en el mejor momento y oportuno. Número 4, no pierda la paciencia. Y número 5, aprenda a premiar la obediencia. Si usted implica todos estos 5 planes de acción a nivel familiar, usted un día me va a poder ver o me va a llamar o me va a decir, pastor, gracias, porque lo que Dios puso un día para ejercer la autoridad a nivel familiar, hoy soy lo que soy. Yo soy ese fruto. Yo daría gracias a Dios.
porque todo es para Dios. ¿Cómo podemos entonces concluir que tú como papá, como mamá, que ustedes como padres hoy puedan decir, ser padres es una tarea apasionante, y que hoy podamos decir, voy a hacer de mi familia el mejor lugar para crecer? Así que, amigos, amigas, que hoy podamos entender mi relación, mi responsabilidad y mi compromiso por lo que yo voy a hacer a nivel familiar, espiritual y personal. Si ejercemos con autoridad, con inteligencia, en nuestras casas, tenlo por seguro que tu casa y tu familia va a estar más fortalecida para poder crecer. Si quieres comunicarte conmigo o deseas, con la ayuda de Dios primeramente, que yo pueda ayudarte a ti a nivel familiar, desde el área espiritual y familiar, puedes comunicarte conmigo al 317-4031-889. 317-4031-889. Y juntos, de la mano de Dios, lo podemos lograr. Que hoy tu programa, Construyendo Familias Sanas, enmarque en tu corazón lo que Él quiere hacer. Que hoy allá en tu corazón tú puedas decir, voy a ordenar con sabiduría. Pídele a Dios sabiduría. Señor, añádeme sabiduría día a día para poder saber tomar decisiones. No tomes decisiones a la ligera. Toma decisiones con cabeza fría y pide la aprobación de Dios, y vamos a ver nuestras familias fortalecidas para un mañana. Hasta una próxima en tu programa, Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar. Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer que todo lo entregó, y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo.